Y para este tema tengo un experto, el doctor Jorge García, que es ginecólogo. Bienvenido, doc. Usted dirá, doc, ¿de qué hablamos hoy entonces? ¿Con qué arrancamos? Pues arranquemos con el conocimiento ¿De la anatomía? genitales, sí, de la anatomía. Perfecto, venga, vamos a mirarlo acá. Estos son los genitales externos femeninos. Valga la pena la aclaración, normalmente les decimos todos vagina, pero realmente los médicos le decimos a esta parte la vulva. La vagina viene siendo la parte interna, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué vemos? Vemos una parte aquí hacia afuera, yo le llamo coloquialmente las almohaditas, que son los labios mayores, ¿cierto? Hacia adentro hay unas hojitas, que son los labios menores. Adelante está el clítoris, importante para la sexualidad, y está el prepucio, que con frecuencia las señoras me dicen en el consultorio, no sabíamos que las mujeres también teníamos prepucio. Sí, el prepucio es este capuchón, como también le dicen, que cubre el clítoris. Ya más hacia adentro hay una membrana que conocemos como el himen de la famosa virginidad, ¿cierto? Y de ahí hacia adentro está la vagina. Ese es como un repaso rápido de la anatomía de los genitales externos femeninos. Ocurre y pasa que las niñas, y los niños también, pero en este caso las niñas, a los 2 años empiezan a conocer su cuerpo. Entonces empiezan a tocarse las manitos, a verse la cara, a verse sus ojos, y dentro de todo ese reconocimiento del cuerpo están los genitales. También se tocan y se exploran los genitales afuera. A veces pasa que las abuelas o las mamás les dicen que no se toquen, que eso es sucio, que es pecado, que eso es pecado, ¿cierto? Sí. Y es perfectamente normal que ellas hagan esa exploración. Más adelante, entre los 4 y los 8 años, hacen una segunda exploración, en la que inclusive en su habitación a veces solitas pueden estimularse un poquito, sin que haya todavía ningún tipo de pensamiento sexual, simplemente un autoconocimiento del cuerpo, que tampoco es malo. Es malo si eso ya empieza a ser muy frecuente, si empieza a ser socialmente presentado, digamos, si lo hacen ya en público y genera de pronto algún tipo de resistencia social, si empieza a ser una cosa tan frecuente que afecte las labores cotidianas de esa niña. En esos casos es malo, pero eso es excepcional. Lo usual es que suceda. Cuando se acerca la primera menstruación, lo que llamamos los médicos la menarquia, ¿cierto? La vagina empieza a cambiar, empieza a haber una serie de cambios en la vagina, empieza a aparecer vello, por ejemplo, ¿cierto? Y además por dentro también cambia, aparece la flora de la vagina. La vagina normalmente en la infancia no es ácida, es por el contrario un poquito alcalina, pero en la medida en que la mujer se desarrolla, aparecen unas bacterias en la vagina que la defienden de infecciones. ¿Cierto? Unas bacterias que son importantes y que es importante que vivan ahí, si se me permite esa expresión, ¿cierto? Entonces cambia lo que llamamos el pH de la vagina, y por eso ustedes oyen decir que el pH de la vagina en la mujer es ácido, ¿cierto? Les decimos que entre 3.5 y 4.5, pero para recordar con facilidad es un pH ácido. ¿Y este pH cómo les ayuda a las mujeres? El pH ácido de la vagina hace la vagina repelente a las infecciones. Digamos que esa acidez dificulta el ascenso especialmente de hongos. Entonces es un factor, un elemento de defensa de la vagina. Por eso es importante protegerlo y conservarlo. Ah, perfecto. Entonces ahí tenemos presentes unas bacterias que forman normalmente parte de la flora, y ellas, junto con su acidez, la acidez que hay en la vagina, no dejan que crezcan los hongos, que es lo que realmente se vuelve un problema eventualmente. Sí, los hongos entre otras cosas, pero perfecto. Ahora, ¿cómo se hace el aseo? El aseo de una niña desde la infancia, desde que están pequeñas. Bueno, las niñas usualmente son temerosas de tocarse su vagina, temerosas de dañarse su virginidad. El himen está más adentro, entonces no hay que introducirse nada más allá del himen. Pero los labios mayores, o las almohaditas, o los menores y las hojitas, sí se pueden limpiar, sí se pueden asear. En estos pliegues, entre el labio mayor y el labio menor, aquí al levantar el prepucio y exponer el clítoris, ahí se acumula una sustancia blanca que llamamos esmegma, es como una especie de mantequillita blanca, ¿sí?, que se debe limpiar para que eso no vaya acumulando gérmenes, acumulando suciedad de alguna manera, ¿cierto? Entonces no tener miedo de levantarse el clítoris y limpiar por aquí debajito y limpiar aquí
entre los labios. Eso es importante. Eso sería, digamos, que el aseo externo. Ahora, desde que nacen las niñas, el aseo cuando hay una deposición, ¿cómo debería ser, Jorge? Es importantísimo tanto desde pequeñas cuando las limpian los papás, hasta cuando se limpian ellas mismas ya más grandecitas, que el aseo tanto del área genital, de la vulva o vagina, como del ano sea siempre de adelante hacia atrás. Porque cuando se hace de atrás hacia adelante se trae la materia fecal, toda la contaminación de acá hacia la vagina. Entonces siempre, eso es importantísimo recalcarlo, de adelante hacia atrás. Jorge, lo invito entonces ahora a que hablemos de aseo interno, pero antes de eso quiero que hablemos de interiores. Me han hablado mucho de que las mujeres deben utilizar preferiblemente interiores como de algodón. ¿Cuál es la razón por la cual es preferible eso? Eso es cierto. Uno, porque es un producto natural. Al ser un producto natural, la posibilidad de que haya alergias disminuye radicalmente. Esa es la primera. Y la segunda, el algodón es un producto o un material que permite la transpiración. Entonces, entre mejor transpiración haya, menos calor va a haber en esa zona, menos irritación, menos posibilidad de infecciones, menos posibilidad de muchas cosas. Los interiores que contienen materiales sintéticos, por lo contrario, tienden a producir más alergias y más molestias. Por ejemplo, entonces esos calzoncitos así de encajes, todos bonitos, ¿qué? Es bueno guardarlos para fechas especiales, para días especiales. Se deja un ratico ahí nomás. Sí, pero el día a día, ojalá fuera con ropa de algodón. Perfecto. Ojo, ¿no? Entonces unas horitas nada más. Bien. Ahora, vamos a hablar del aseo interno. Hay muchos mitos acerca del aseo interno. Empecemos con las duchas. Entonces, las duchas vaginales, ¿son buenas o malas? ¿Al fin qué? Depende. Sí. Ocurre y pasa una cosa. Voy a contar una anécdota. Con frecuencia hay pacientes que llegan al consultorio que son pacientes muy aseadas, que les gusta estar muy limpias en todo su cuerpo. Sí. Entonces, como parte de ese aseo, esos productos se consiguen en los almacenes de cadena, por ejemplo, son muy fáciles de conseguir, no necesitan formulación. Sí. Entonces, hay señoras que se hacen duchas vaginales con mucha frecuencia. Como decíamos antes, en la vagina está el lactobacilo, que es parte de la flora normal de la vagina y que es importante conservar. Si la señora se está haciendo duchas, está lavando, está barriendo ese lactobacilo, está teniendo una vagina tan limpia que no tiene quien la defienda de las infecciones. Entonces, hay unas señoras que llegan, doctor, pero si yo me aseo súper bien y tengo flujos muy seguidos, porque están barriendo el lactobacilo y se están quedando sin ese mecanismo de defensa. Entonces, las duchas no son aconsejables utilizadas de esa manera. Okay. A veces, con alguna frecuencia, los ginecólogos las formulamos cuando vemos que nuestras pacientes las necesitan, ¿cierto? Entonces, deben ser formuladas por el médico. Esa es mi recomendación en cuanto a las duchas vaginales. Es decir, no meter como si fuera el champú la ducha vaginal. No, se necesita solamente un aseo externo, que era lo que explicábamos ahorita en la imagen, pero no se necesita estar haciendo duchas internas a excepción de que se formulen. Perfecto. Hablemos de hongos, Doc. ¿Qué tan frecuentes son la candidiasis o los hongos en la vagina? Son relativamente frecuentes, bastante frecuentes diría yo. Suceden por bajas de defensa del cuerpo, porque todos tenemos cambios en las defensas dependiendo de los estados de ánimo y muchas cosas más, ¿cierto? De los ciclos de la misma mujer. Entonces pueden suceder por cambios de defensa, generan mucha ansiedad en las señoras, a veces llegan muy ansiosas pensando que hay problemas de infidelidad y que por eso tienen ese flujo, sí. Pero no necesariamente es por eso, es cuando hay ascenso de hongos que entran en la vagina. Perfecto. ¿Y usualmente eso cómo se maneja? Se maneja usualmente con tratamientos intravaginales, ya sea con cremas o con óvulos, pero una vez más, la idea es que vayan a su ginecólogo, que se establezca un diagnóstico, porque no solamente los hongos pueden invadir la vagina, hay otra serie de bacterias y dependiendo de lo que sea, la formulación puede cambiar. Entonces es importante asistir a la consulta y no comprar simplemente el óvulo en la tienda. Perfecto. Hablemos ahora de jabones. La recomendación son jabones neutros en general. Jabones neutros o con pH ácido. ¿Por qué? Porque decíamos que la vagina tiene un pH ácido, entonces la acidez va a defender de infecciones. Entonces, jabones neutros o con pH ácido. Esa es la recomendación. Por ejemplo, en este caso, este es un jabón que es a base de avena, el pH es neutro. Correcto. Este estaría recomendado. Si uno se va a hacer un aseo, digamos que este sería el ideal. Los jabones comunes y corrientes tienen ¿qué pH? Los que tienen, yo qué sé, tienden a tener pHs alcalinos. Oh, ok. Sí, entonces es importante que tengan pHs neutros o ácidos. Bien, entonces digamos que con esto nos bandearíamos. Correcto. Pero además puede uno escoger otros tipos de jabones que son los jabones líquidos. Sí. ¿Qué tipos de jabones? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Uno simplemente saca el jabón y ya o cómo funciona eso? Pues se podría decir que como un champú, o sea, sacar un poquito de jabón, aplicarlo, rozarlo sobre la piel en la parte externa, ¿sí? Y enjuagarlo.
Siempre enjuagarlo. Entonces, digamos que si nosotros vamos a utilizar un jabón líquido, hay jabones líquidos que también tienen un pH neutro. ¿Y qué otras cosas tienen esos jabones? Muchos tienen, por ejemplo, ácido láctico, porque el ácido láctico, que lo tenemos normalmente en la piel, ¿cierto? Defiende la piel y ayuda a la acidez vaginal. Los mantienen balanceado el pH de la vagina, Sí, básicamente. mantienen balanceado el pH de la vagina. Perfecto. Entonces, un buen ejemplo de esto serían jabones de este estilo que se consiguen también en cadena Sí. y son aprobados por la Federación Colombiana de Ginecología. Sí, es una buena recomendación, es un jabón ya conocido y ya ¿Y qué tiene esto? Ácido láctico y... Lactoserum tiene, que además del ácido láctico, el lactoserum lo que hace es hacer que ese ácido láctico dure más tiempo. Doc, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A continuación...